La Torre. Bueno, vamos con la entrevista que les anunciaba. Habla para que se conozca. Es el sonoro título de un libro sobre la trayectoria del juez Manuel García Castellón. Lo firma Ernesto Sáenz de Buruaga y Luis del Val, pero ya se nos advierte en el manual de uso, en las instrucciones de este libro, de que estos son los recuerdos de un juez aparentemente conocido, alabado y también insultado. Manuel García Castellón, ¿qué tal? Bienvenido a La Brújula. Rafa, muchas gracias. Hubo un tiempo en que se hablaba de los jueces estrella, pero yo creo una categoría distinta, ¿no? Ahora se hacen famosos mediante los señalamientos, es decir, conocemos a los jueces, conocemos el nombre de Beatriz Viedma, conocemos el nombre de Peinado, manejamos, bueno, pues los... estamos viviendo un mundo nuevo, ¿no? Una relación nueva de la política con la judicatura, ¿no? Bueno, si lo que te refieres es que hay nombres conocidos, eso lo ha habido siempre, es decir, yo siempre lo he recordado. Quizás más ahora, porque como hay tantos medios de comunicación, pues claro, hay competencia y por lo tanto buscan noticias también ahí. Pero lo cierto es que de los 3 millones de asuntos que entran al año en los tribunales españoles, solo tiene trascendencia, ¿cuántos? 5, 6, 7. Pero son precisamente esos los que producen, pues a mí por lo menos, alarma, en cuanto que siempre que tocas a los poderosos, sean políticos, económicos o sociales, hay problemas. Hay problemas. De repente se menciona la palabra lawfare, por ejemplo. Sí. Usted habla de lawfare en el libro. De hecho, usted claro, se presenta como uno de los primeros exponentes del lawfare en España, que es algo que se importa de la Argentina peronista y que es algo que esgrime contra usted Podemos. Lo dice aquí, mire, en el 147. Dice, el lawfare es una de las mayores amenazas a la democracia en el siglo XXI, es el instrumento con el que quienes perdieron las elecciones frente a proyectos progresistas intentan tumbar a esos gobiernos o apartar a determinados líderes por medio de investigaciones judiciales sin pruebas o echando mano de jueces amigos como García Castellón. De usted ha hablado mucho Podemos. Sí, bueno, la verdad es que, como yo digo siempre, porque para eso soy castellano, a palabras necias oídos sordos. Es decir, que bueno, bien, que cada uno diga lo que quiera, con un límite, naturalmente, porque si no volvemos a la ley de la selva, que es lo que algunos pretenden. Pero, en definitiva, la famosa expresión de algunos políticos, para mí intolerable, de desjudicializar la política, ¿eso qué significa? ¿Desjudicializar a los taxistas o a los lecheros? Pues es lo mismo. Es decir, oiga, si usted comete una infracción penal, pues lo siento mucho, pero tiene usted que responder. No, saquemos a la justicia de la política. Pero que no, oiga, que usted es como los demás, que no viene enviado por Dios. Y por lo tanto, esa palabreja de lawfare, que en realidad no quieren decirlo, pero lo que significa es prevaricación. Oiga, presente usted una querella por prevaricación con las pruebas correspondientes. De hecho, al juez Peinado le presentaron creo que 4, quizá una menos, pero creo que 4. Y fueron desestimadas por el TSJ de Madrid. Es decir, oiga, ¿pero qué quiere que le diga? Ahí está la resolución. Es verdad que también cabe la posibilidad de que cuando la denuncia sea falsa, te puedas dirigir contra la persona que te ha acusado de prevaricación, para que los tribunales se pronuncien al respecto, por una posible denuncia falsa, etcétera. Pero el tema es que el lawfare o la prevaricación hace mucho daño, muchísimo daño, pero hace mucho daño no al juez, porque al fin y al cabo, bueno, pues estás acostumbrado a cierto tipo de presiones. Pero claro, yo pienso en los jueces jóvenes, por ejemplo, es decir, ¿a qué nos enfrentamos? Pero si estamos solos, bueno, solos siempre estás, naturalmente, pero antes por lo menos pretendíamos creer que había una protección por parte del Estado, es decir, desde el Consejo del Poder Judicial o desde la Fiscalía General del Estado o desde la Abogacía del Estado. Y eso no es así. El Consejo General del Poder Judicial, no este, sino en general, desde que los políticos metieron sus manos en el año 85, después de aquel memorable consejo de Federico Carlos Saida Robles, pues resulta que ya el colmo fue el otro día, hace 15 días así, cuando un partido político pidió la dimisión de un vocal porque había votado en contra del criterio político, la línea política del partido. Claro, que el órgano que representa la independencia de los jueces, ese consejo, pasen estas cosas,
pues es muy alarmante. Creo que se refiere, sí, al magistrado, al vocal Cuevas, creo que se llama Hugo, que propuesto por Sumar, y al que le atribuían una supuesta disciplina de voto que él habría quebrantado, ¿no? En ese caso. Pero fíjese, en el libro usted continúa que si lo hubieran dicho años atrás, bueno, que esto lo utiliza Podemos, a usted lo del lawfare no le sorprende, pero sí que lo haga pues un presidente del Partido Socialista, por ejemplo. Eso sí que le sorprende más. Bueno, a mí ya no me sorprende nada, porque como cada día es una línea distinta, pues ya no me sorprende nada. Y es un poco aquello que decía Nietzsche, el filósofo alemán, que decía, no me molesta que me mientas, me molesta que a partir de ahora no te creo. Y es así, es decir, bueno, cada uno con su responsabilidad. Pero claro, no puede ser decir cosas que la gente vote cada 4 años y pensar que eso es la democracia. Porque la democracia no es solo eso. La democracia es defender una como la nuestra, que es muy frágil, porque solo tiene 40 y tantos años, y por lo tanto hay que cuidarla día a día. ¿Y quién mejor debe cuidarla que los gobernantes? Por supuesto. Pero no se dan cuenta que la democracia se basa en algo tan sencillo como el imperio de la ley. El imperio de la ley. Es que es así. Y por eso echo mucho de menos el sistema anglosajón. Un sistema anglosajón donde realmente el juez, que es el intérprete de la ley, mientras que no le pillan en una, porque ha cometido una prevaricación de verdad, o en fin, lo que sea, mientras tanto, es palabra de Dios. Es decir, pero oiga, es que las reglas del juego son así. Para si no nos vamos a los paraísos comunistas o a los paraísos islamistas, en fin, a todas las dictaduras que desgraciadamente existen por el mundo, y vemos lo que pasa allí. El director general de Interpol fue de vacaciones a China, que era chino él, y desapareció. Y estuvo desaparecido 4 años sin que nadie supiera nada de él, hasta que en el año 23 fue condenado a 13 años de cárcel. Bueno, esas cosas pasan por ahí. En este parque temático que es Europa Occidental no pasa. Y yo me alegro que no pase, pero hay que cuidarlo y mucho. Mire, ahora que habla de Europa Occidental, este es un libro que conversa con la actualidad. Quiero decir, se refiere a asuntos que todavía no están cerrados, algunos de ellos, de hecho, que están candentes. Por ejemplo, usted le dedica un amplio capítulo a su investigación de Tsunami Democratic, al que este capítulo se titula Tsunami Antidemocrático. ¿Ha leído usted el informe del abogado general de la Amnistía? No lo he leído. No, he leído las noticias, pero no lo he leído. Pero ¿no le sorprende que le parezca que esta amnistía no afecta a la doctrina de la Unión Europea de los delitos de terrorismo o de malversación? Bueno, desde mi punto de vista, evidentemente. Es decir, si no hubiera hecho la exposición razonada al Supremo, toda la Junta de Fiscales del Supremo, menos 2, dijeron que sí, y por unanimidad la Sala Segunda del Supremo, la de lo criminal, lo aceptó por unanimidad. Oiga, no sé qué decirle, pero fíjese la cantidad de fiscales del Supremo y de jueces del Supremo que lo admiten. Todos nosotros hemos creído que era claro. Ahora hay que esperar a la resolución del TJUE. Bueno, no sé lo que pasará. Eso es lo importante al final. Dice usted que le presionaron para que cambiara como fuera de opinión en la calificación de terrorismo. Dice, empieza aquí la mayor operación de Estado para cambiar el criterio de un juez, sometiéndolo a los intereses estrictamente electorales del partido en el gobierno que se recuerda en democracia. Bueno, es que pasaron muchas cosas que yo lo llamo Zapruder, que fue aquella filmación que hizo un individuo en el asesinato de Kennedy, en el año 63, en noviembre del 63, y que son imágenes superpuestas, muchas de ellas, de esas imágenes que son míticas ya, y esto lo que hago ahí es un recorrido de 30 puntos de, bueno, pues qué es lo que hubo, pues cambios de criterio de la Fiscalía, que si la abogacía del Estado, en fin, ahí está escrito todo. Cambios inexplicados de criterio de la Fiscalía, ¿no? ¿A usted le sorprende la ferocidad, llamémosle, con la que le instan a usted a cambiar su criterio, no por motivos jurídicos, sino de mero oportunismo político? No, a mí no me insta nadie, ¿eh? No, eso tengo que decirlo claramente. Yo nunca he recibido presiones, son ambientales, es decir, pues que en el Congreso de los Diputados te llamen prevaricador y corrupto, por ejemplo, o que te digan que no sabía, vaya juez, que no sabía quién es M. Rajoy,
cuando yo no conocí la Gürtel, ni la tuve en mi vida, no sé nada de ella, más que lo que he leído en los periódicos. Esto lo dijo Gabriel Rufián, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces, claro, se pueden decir cosas libremente y sin que el ministro de Justicia o alguien, o la presidenta del Congreso, salga y diga, oiga, ¿esto va a costar en acta? Pues, que no es verdad, es mentira. No estamos, o pretendo que no estemos, en la ley de la selva. ¿Pero cree usted que hay una acción coordinada para tratar de mover la voluntad de los jueces? Bueno, el poderoso siempre intenta todo tipo de trapacerías para lograrlo. Lo que pasa que, bueno, afortunadamente todavía somos un Estado pleno de democracia. Somos Europa Occidental y ojalá dure muchos años. Pero como repito que las consecuencias son importantes a medio plazo, si se toman las medidas que desgraciadamente se están tomando, como el cambio de la instrucción de los jueces de instrucción a los fiscales, por ejemplo. Es un caso evidente, porque yo soy partidario de que los fiscales conozcan de la instrucción, pero no de esta manera. Es decir, el único que constitucionalmente tiene independencia es el juez. El único, está en la Constitución. El fiscal no lo tiene. Por lo tanto, si haces una reforma que pretendes que sean los fiscales, casualidad, ahora. Bueno, pues en la ley recoge esos mecanismos para proteger la independencia mínimos atribuibles al fiscal. Porque si no, aunque todos los fiscales con los que he trabajado son unos superprofesionales, no puedo hablar sino bien de ellos. Y me duele que se estén haciendo estas cosas, pero por ellos. Fíjese, usted menciona, el libro es tan de actualidad que menciona el procesamiento de Álvaro García Ortiz. Claro, no va a reflejar el desenlace porque el libro está publicado y lo que está por publicar es la sentencia. Supongo que ha seguido el juicio. ¿Y cómo cree que sale la institución de la Fiscalía General del Estado de este juicio? O el Supremo también. Bueno, eso que hace usted es una pregunta retórica, evidentemente. Sale mal. ¿Cómo va a salir? Pues mal. Tiene que salir mal porque desde el momento que hay un fiscal preguntando a su jefe, pues ya eso distorsiona las cosas al señor que vive en Puebla del Sanabria o en Málaga. Porque dice, bueno, ¿pero esto qué es? Primero. Segundo, que la abogacía del Estado igualmente está en el mismo papel, naturalmente. Pero es que, además, se hace daño al sistema político, porque se ha puesto en entredicho la investigación que llevó un magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, poniéndole en entredicho que lo que era una persecución al fiscal. Claro, esto es seguir deslegitimando. Oiga, que estamos hablando del Tribunal Supremo. Yo he visto artículos en algún diario muy importante que yo, de verdad, me he quedado impresionado, porque decía que en este juicio se juega su reputación el Tribunal Supremo. Pero bueno, pero ¿usted quién es? ¿Es un super supremo? No sé, verdaderamente es asombroso. Sobre todo es una coacción, porque se juega su reputación en caso de que falle en contra de la opinión del que lo escribe, entiendo yo, ¿no? Igual que pasa con Ángel Hurtado, ¿no? Que parece que si sale absuelto el fiscal general del Estado, bueno, hay que cargar las tintas ya contra Ángel Hurtado. Usted se muestra también muy crítico con la deriva de otra institución, que es el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, dice, es que el libro está escrito en tercera persona, escrito por estos periodistas, pero entiendo que pues usted habrá hablado largo y tendido con ellos, ¿no? Dice, a García Castellón le llama la atención una doble deriva muy inquietante. El Constitucional ha llegado en ocasiones a invadir competencias del Supremo al anular sentencias firmes como si fuera un tribunal de casación paralelo. Por otro lado, el Constitucional ha modificado en la práctica, mediante ciertas interpretaciones, el alcance de algunos preceptos de la Carta Magna. Es decir, que sería más un tribunal constituyente que constitucional. ¿Qué se podría hacer con el Tribunal Constitucional? ¿Ha quedado definitivamente desacreditado? No lo sé, no tengo ni idea. Y además yo conozco a muchos de los magistrados y son excelentes. Tengo a un amigo desde hace muchísimos años y no puedo hablar sino bien de ellos. Ahora, que efectivamente hay, bueno, digamos que hay unas formas para empezar. Yo siempre he creído que el fondo es la forma, porque son tan importantes las formas en una democracia que, por ejemplo, una costumbre que ha existido desde el principio, desde que se constituyó el Tribunal Constitucional, era que había un presidente de un lado y había un vicepresidente del otro, y de alguna forma se equilibraba. Eso no ha pasado esta vez.
y se podía haber hecho perfectamente. Hubiera sido, bueno, pues un fair play democrático. Pero claro, es que falta sensibilidad democrática, porque es que voy a repetir, es que se creen la gente, algunos, que es votar cada 4 años. Pero por favor, que es mucho más. Quizás hemos ido muy rápido porque a mí me interesan mucho los primeros capítulos de su libro. Me interesa mucho lo pronto que supo usted que no había elegido una profesión fácil y que en ocasiones podía llegar a ser muy desagradable la realidad con la que tuviera que tratar. El libro comienza con el caso de Olga Sangrador, que es una niña, una niña a la que asesinan y que, bueno, la investigación se produce de una manera express y en unas circunstancias verdaderamente sobrecogedoras, ¿no? Sí, fue un crimen sexual horrible, de una pobre niña de 9 años. Yo soy amigo de la madre desde entonces, el padre ya murió, y fue, a mí al menos para mí fue sobrecogedor, porque de ahí saqué, bueno, una especie de conclusión. Una, que con la resolución del asunto, que fue inmediato, fue en cuestión de un día, pues me di cuenta que cualquiera de nosotros puede mover un grano de arena en el mundo. 1. A veces puedes mover 2 o 17. Y eso multiplicado por muchas personas que tienen la voluntad de mejorar el mundo, bueno, pues me di cuenta que se puede hacer. Y eso es lo que me llevó a mí a venir aquí a la Audiencia Nacional. Entonces, un año después, unos meses después. Y por otra parte, claro, me di cuenta que este individuo, el asesino que fue a la cárcel, pues fue puesto en libertad por la doctrina Parot, con motivo, y tantos etarras que salieron con ese motivo. Pero me di cuenta que la Constitución, que es uno de los problemas que los padres constitucionales no vieron, porque lo que querían era salir de un embrollo muy gordo, que era la muerte de Franco y que iba a pasar, y la gente tenía miedo, los de un lado, los del otro y los del medio, porque no se sabía qué iba a pasar. Y los padres de la Constitución, que hicieron una gran labor, por supuesto, pero en algunas cosas, o en bastantes, se olvidaron de poner las luces largas. ¿Qué va a pasar dentro de 50 años? De 30. Y no lo hicieron. Y en este caso que estamos hablando de la pobre niña, pues te das cuenta cómo el artículo 25 de la Constitución, por ejemplo, dice que la finalidad de la pena es la reinserción del delincuente. Y yo pregunto, ¿a un sociópata o un psicópata lo puedes rehabilitar? No, es irrehabilitable. A mí, en mi etapa anterior a la nacional, algunos asesinos convictos y confesos, asesinos de mujeres, de niñas, casi todos crímenes sexuales, me han confesado, alguno, no muchos, pero alguno, lo volveré a hacer cuando salga. Y el caso más evidente es el asesino de esta niña, cómo después de haber sido puesto en libertad por la doctrina Parot, volvió otra vez a lo mismo e ingresó otra vez a la cárcel, donde no sé si continúa o no. Habla de otro caso, además muy pronto, multireincidente, que es el violador del ascensor. También, sí. Otro caso al que se enfrenta muy pronto. Pero usted, cuando se hace, digamos, conocido para la opinión pública, es cuando, permítame la vulgaridad, cuando le cae el caso Banesto. El caso Banesto, con un Mario Conde que entonces estaba en la cima de la popularidad, se decía que podía llegar a ser el gran representante de la derecha sociológica en España, de la derecha política. Y ahí es donde usted empieza a conocer las presiones de ser juez. Bueno, sí, pero ahí cuento algo en el libro. Pero bueno, para mí fue un asunto más, la verdad. O sea, fue un asunto importante, claro, porque yo venía de Valladolid y lo primero, nada más llegar, pues me tocó este asunto, pero yo tenía un excelente fiscal, que ya murió el pobre, y tenía unos excelentes peritos del Banco de España, de la CNMV, de Hacienda, pues que me presentaban informes muy masticados, que se podían entender. Y claro, es un curso acelerado, naturalmente, pero fue un caso más. Me ha sorprendido mucho una afirmación que pone en su boca, que dice, a ver, no me quiero equivocar, dice que usted considera que del caso Villarejo no se ha contado ni el 1%.
Bueno, no soy adivino y no lo sé. El caso es que hubo muchos problemas. No puedo hablar del asunto porque es un asunto que he llevado y está vivo, y por respeto a las personas que están ahí de alguna forma implicadas, no puedo hablar de ello. Pero es verdad que hubo problemas de desencriptación, es cierto, y por lo tanto, bueno, pues el conocimiento es el que es. Claro, muchos ciudadanos se preguntan si realmente llegamos a la verdad de los asuntos. Es decir, si lo que termina enjuiciándose no es una parte muy superficial de todo lo que ocurre. Bueno, depende en qué asuntos. Hay asuntos en los cuales es prácticamente imposible. Muchas veces, que yo soy absolutamente partidario de reformar, pero una reforma seria, no una reforma cosmética, para que los procedimientos no duren el tiempo que duren, es que los procedimientos duran muchísimo tiempo, pero la gente tiene que saber que muchas veces, y va al hilo de lo que me preguntaba ahora, que en los grandes asuntos económicos hay mucha participación de la justicia de otros países y fundamentalmente de paraísos fiscales. Esos paraísos fiscales, cuando tú les mandas comisiones rogatorias, casi nunca te responden. Con lo cual, efectivamente, tienes la información que tienes. Yo me pasaba las tardes llamando, pues eso, a los paraísos fiscales, donde tenía asuntos, y los fiscales y los jueces de allí, muy amables, me decían, sí, ya va para allá, y no venía. Y no venía, y no llegaba. Pero usted cree que si el sistema judicial o la Administración de Justicia funcionara como la agencia tributaria, todo estaría solucionado, ¿no? Siempre lo he dicho, que la inversión gigantesca que se hizo entonces, bueno, pues hubiera solucionado muchos problemas, muchísimos problemas, pero no se ha hecho. No me diga por qué, pues no lo sé. Bueno, quizás porque una recauda y la otra no. Pues, o no tanto. Vaya usted a saber, piensa mal y acertarás. Bueno, Manuel García Castellón habla para que se conozca. Le agradezco mucho que haya estado Muchas gracias. En La Brújula. Muchas gracias. Rafael.